Seguimos en ADN, seguimos tratando el tema de la violencia en la sociedad. Cuando un preso se fuga, cosa que a mucha gente le sorprende, ¿no? Cuando se fuga, mientras no rompa nada, digamos, no es sancionada. No es delito fugarse, No es un delito. salvo que sea con violencia. Salvo que sea con violencia, que rompa una reja, O que lastime a alguien. que rompa... exacto. Pero mientras se vaya y se fue, salta del muro y se va, Sí. no es un delito. ¿Por qué? Porque se considera que la libertad es un derecho inherente, es una condición inherente al ser humano. O la búsqueda de libertad, al menos, sí. La búsqueda de libertad es una cuestión inherente al ser humano y por eso el Código Penal no lo pena. En el mismo sentido, la violencia, digamos, por buscarle una respuesta a esto que vos decís, que voy para un lado y no tengo la puerta cerrada, voy para el otro y tengo la puerta cerrada, ¿no es una cuestión que es inherente al ser humano más allá? Pero parte y parte, porque el Uruguay viene de un Uruguay que no era así de violento. Antes había cosas que acá no pasaban. Y hago un cuento que me hizo un juez penal, una vuelta que me quedó muy en la retina. Me dice, antes, cuando juez y fiscal se apersonaban o se constituían en el barrio zona más roja del Uruguay, no volaba una mosca. Ahora va juez fiscal de la Republicana y hay balazos, piedras, o sea... Yo tuve la posibilidad de hablar con una mujer muy vinculada a los partidos tradicionales del interior, donde me contaba que un tipo mató al farmacéutico porque él era blanco y el otro colorado. Pero a partir de ahí quedaron todos blancos, ¿viste? Se acabó el problema. Hubo una época violenta y hoy tenemos mediciones que de pronto antes no teníamos. El sopapo a los chiquilines, el trato a los niños, ¿no? El de las mujeres. Vos fijate las canciones de Citarrosa. A la mujer cuando es buena no hay plata con qué pagarle, pero cuando sale mala no hay palo con qué pegarle. Cantaba Citarrosa y todo el mundo lo admitía. Y le aplaudían cuando terminaba la canción. Y lo aplaudía todo el mundo. Entonces, quiere decir que también hubo una época en que la violencia estaba entre lo nosotros, que dice ¿no? Luis a mí me interesa bastante cuando él dice, bueno, el tema del largo y del corto plazo. Es como cuando uno, yo qué sé, vos mañana tenés gripe. Y está bien, vos para la gripe tenés que transitarla. Tenés que, a largo plazo te vas a cuidar en una semana y media. Pero vos mientras te tomás un analgésico, mientras vos tenés que tratar de paliar lo que no podés. Entonces, a mí me cuesta resignarme que esto de la violencia no tiene ningún paliativo a corto plazo y tenemos que esperar 30, 40 años que hagan efecto políticas que vaya uno a saber si iniciadas hoy dan ese resultado, ¿no? O sea, por eso es que esto es tan difícil de medir y de leer y de actuarle arriba. Cuando uno tiene una gripe, consulta al médico, que es el que sabe, y le receta un medicamento que está comprobado. A veces le erran, los médicos también le erran, pero bueno, van a entrar. Pero bueno, se supone que se aplica una política, por decirlo de alguna manera, que es el antibiótico, acorde al tipo de infección que generó esa gripe. Yo creo que en seguridad pública, en seguridad ciudadana, nos está pasando que los expertos, los técnicos, el conocimiento, la evidencia empírica no es considerada al momento de encontrar las respuestas. Es cierto, nadie está dispuesto, nadie va a sobrevivir tampoco a esperar 30, 40 años a que esta situación de exclusión social profunda que se ve cuando va un juez o cuando hay un episodio de violencia con la madre, estamos totalmente de acuerdo. Perdóname que te diga, pero yo no sé realmente, yendo a lo que vos decís, ¿para qué se debaten tanto las cifras si cuando llega el momento de aplicar políticas públicas no se tienen en cuenta? Exacto. Bueno, o sea, realmente... Exactamente. No, si bien se comparte, se dice, bueno, tiene que haber un observatorio del Ministerio del Interior con una auditoría externa, si se quiere, para poder ver si los datos efectivamente son eso, y en función de eso definir políticas. Pero después, cuando se va a tomar decisiones, yo creo que ahí es donde está fallando. Yo creo que en vez de llamar al médico cuando está la gripe para que nos recete el medicamento adecuado, lo que se ha hecho desde el año 1995, por lo menos, con la Ley de Seguridad Ciudadana, es generar más leyes, más policía, jueces cada vez más estrictos en la sentencia, cada vez más personas presas con menos posibilidades de que la persona salga mejor respecto a lo que entró. Entonces estamos agravando, el médico no está curando la gripe, sino que la está agravando. Un poco la percepción que yo tengo es esa, o sea, no estamos atendiendo realmente las causas del problema. ¿Hay un poco de caricatura en esto? Eso que dice Luis es verdad, eso no es solo de Uruguay, toda la región está en esa tónica. Ahora, a mí lo que me sigue sin cerrar es perfecto. El antibiótico vendrá a largo plazo, vendrá por políticas sociales.
Y mi analgésico, ¿cuál es mi ibuprofeno para mientras? ¿Qué hago yo mañana para tratar de que esta violencia baje un poco, por lo menos en los síntomas, sin perjuicio de no tener un correctivo a corto plazo de fondo? ¿Cuál es mi ibuprofeno para bancar la gripe hasta que me la curen, digamos? Bien, claro, ya no es tan seductor, no tiene tanto sex appeal como decir, bueno, leyes más estrictas, más jueces más, pero claramente tenemos que recuperar los mecanismos de convivencia. Claramente hay que dar oportunidades a los jóvenes con la primera experiencia laboral. Se dice que los jóvenes de hoy no quieren trabajar. Vamos a decir la verdad, perdieron los códigos, los jóvenes de hoy no quieren trabajar, pero cuando se llama a un concurso, al programa Yo Estudio y Trabajo, o Uruguay Trabaja, son decenas de miles para unos poquitos puestos y se presentan los jóvenes y hay voluntad. Yo hice un diagnóstico de los adolescentes que estaban privados de libertad en el CIRPA y 8 de cada 10 habían tenido una experiencia laboral. Entonces lo que hay que hacer es tratar de encontrar los mecanismos, el Estado tiene que asumir los mecanismos de manera tal que ningún adolescente que llegue a trabajar deje de trabajar porque no tiene red de relaciones, porque ya no sirve. Eso es otro de los temas que nos queda para un futuro programa. El tema de la educación, se habla de la educación como una herramienta, pero si la educación no te abre la llave para acceder al trabajo, porque vos le decís, Gabriel, mandame un pibe que conozca, no me interesa si aprobó el ciclo básico con las mejores notas, no quiero a ese pibe que viene de un barrio que yo no conozco, que quién sabe las amistades. Entonces, ¿de qué sirve la educación? Entonces yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es que ningún adolescente, ningún joven que quiera trabajar, deje de trabajar porque no tiene la red de relaciones. Y yo los que he conocido privados de libertad eran muchos, de hecho, eran la mayoría. Mucha gente, me consta, manda a sus hijos a colegios privados porque uno de los componentes es las relaciones que va a tener y las posibilidades de trabajo que va a tener por los vínculos que va a tener, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pero la ley no va por el lado de la ley. Es fuerte también. Quizá la ley sí en el marco del fomento del empleo, quizá. De repente la ley, otro tipo de leyes, no necesariamente de estricto castigo. Claro, hay otras leyes también, de otras cosas. Les haría una pregunta a cada uno, ¿no? En sus respectivas áreas, en la sociología y en el derecho. ¿Cuál es la próxima pantalla jugando estos juegos que fomentan también, si se quiere, la violencia, ¿no? Tengo a mi hijo prendido de Fortnite, ahí lo tengo que sacar porque está como drogado frente a la pantalla matando tipos. ¿Cuál es la próxima pantalla que nos queda si esta violencia sigue increciendo? Sí, es inimaginable. Realmente cuando el miedo nos ha invadido y estamos dispuestos a renunciar a todas las libertades, cuando aparece que el respeto al Estado liberal, al viejo Estado liberal de derecho. A mí me ha pasado que me han dicho, sos un cómplice de los delincuentes, ¿sí? Lo que está diciendo es un disparate. Y yo lo que estoy diciendo es que se respete los principios fundamentales del Estado de Derecho, o sea, las garantías procesales, la presunción de inocencia, una sentencia justa, acorde al tipo de delito que cometió y condiciones humanas de cumplimiento de la pena. Cuando uno ve que la sociedad no resiste ese tipo de discurso, porque te dice, sos un defensor de los derechos humanos, de los delincuentes, no te interesan las víctimas, ¿sí? En definitiva sos cómplice de los delincuentes, yo ahí me asusto. Cuando yo veo una reforma constitucional, ¿no?, que está proponiendo sacar militares a funciones policiales, cuando veo el allanamiento nocturno para atacar las bocas de venta de pasta base. Y yo digo, ¿dónde está la evidencia? En el año 2016, que fue el último año de vigencia del antiguo CPP, se cerraron 652 bocas de pasta base. Fueron procesados con prisión 1.300 delincuentes, ¿sí? Por la ley de estupefacientes. Los juzgados de crimen organizado, donde se trata el lavado de activos y donde está el núcleo duro del narcotráfico, procesaron a 2 personas. Entonces se me dice que se va a hacer una reforma constitucional, poniendo leyes de tipo penal en la Constitución de la República, permitiendo el allanamiento nocturno, cuando la evidencia empírica me dice ya tenemos 652 allanamientos y no se resolvió el problema, entonces ahí no soy optimista. Quizá sería más equilibrado, porque me parece que a veces, a mí me pasa que yo hago este ejercicio de las dos vertientes y veo que a veces las dos vertientes deberían mirarse con un poco más de cariño. De las dos vertientes que decíamos hoy, ¿no? Sí. Eso de la represión y las políticas sociales. Sí. Yo creo que hay una falsa oposición a veces entre la sensibilidad y la firmeza. O sea, o sos firme o sos sensible.
Y no me parece que pueda hacer las dos cosas. Por ejemplo, todos los padres, yo no tengo hijos, pero seguramente ustedes sí. Cuando uno castiga a un hijo, ¿lo deja de querer? No. ¿Le aplica un castigo con firmeza? Sin ninguna duda. Entonces, a veces yo creo que los extremos tienen para aprender uno del otro. ¿Y por qué digo esto? Yo no puedo hacer otra cosa que empatizar con la gente que le rapiñaron en el local 30, 40 veces en 6 meses, en 3 meses. Digo, en algún punto puedo entender su frustración, puedo entender su enojo porque es lógico. Y no tiene por qué tener herramientas de conocimiento técnico para buscar soluciones, pero sí va a expresar su frustración. Y el porcentaje de respaldo popular que se levanta en la encuesta de la reforma no es personas que hayan estudiado la reforma y jurídicamente hecho un informe positivo. Es gente que expresa extremada frustración por la situación que vive. Sí, el tema son las soluciones que estamos proponiendo. A veces tienden a ser un poco... Yo comparto todo lo que dice Luis, pero me parece que a veces nos cuesta tratar de equilibrar el hoy, el ya, con el largo plazo. Entonces, en lo que es normativo, yo creo que hay leyes que no tienen que ser estrictamente penales que pueden ayudar mucho. En lo penal, tomar criterios técnicos, hacer cosas que sirvan, probadas empíricamente, y no de repente lo que el grito de tribuna marca que uno tiene que hacer. Yo eso lo puedo afirmar sin ningún empacho. Ahora, al fondo de la película y en la siguiente pantalla, está claro que ni la absoluta represión ciega, ni las políticas sociales ingenuas, peladas, llegan a un destino. Tenés que empezar a combinar. Y sin un ejercicio de autoridad más o menos firme es bastante complejo. Y sin políticas sociales que ataquen causas en forma firme, también es complejo. Entonces, capaz que enemigos íntimos van a tener que empezar a juntarse a ver cómo se complementan. Luis Oberto, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Bueno, gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, nos queda un bloque más. Yo estoy apurado por irme. ¿A dónde te querés ir? Me pareció, pero no te hice corregir. Dije, ¿cómo se quedaba un bloque más? En el próximo bloque, Bárbara Mainzer... Vendelo bien ahora, porque... Bárbara Mainzer nos va a seguir enseñando en estos bloques, en estos espacios sobre educación financiera. Cuide los morlacos.